Bien, hoy vamos a ver un nuevo plugin que ha salido de la casa Newfangled. Se llama Articulate y promete evitar ya el uso de compresores, transient designers y plugins por el estilo. Vamos a ver si es verdad que cumple los objetivos que promete en la publicidad. Y aquí tengo un proyecto. Me voy a enfocar simplemente en cuatro canales: el bombo, el bajo, la caja y un sonido armónico, un sonido que creo que hace un arpegio o algo así. Entonces tengo puesta una instancia de cada uno de ellos en esos canales y vamos a comenzar escuchando el sonido del bombo. Entonces, según este plugin, nosotros podemos trabajar en cuanto al ataque, el decay, el sustain y el release de ese sonido. Y así de alguna manera evitar el uso de compresores. De momento voy a activar el setting que tengo hecho. Y si pulsamos este control de delta, podemos ver qué está haciendo el plugin. Básicamente está añadiendo más cuerpo, según lo tengo aquí seteado, se puede ver más cuerpo, un poquito más de decay, un poquito de ataque, y el release, el aire, lo mantengo como estaba. Si vamos viendo uno por uno los procesos, voy a añadirle más cuerpo. Obviamente también se lo puedo restar. Y ahora voy a añadirle un poquito más de ataque. Vale, por ahí estaría bien. Y ahora un poquito de decay, un poco de punch. Si chequeo entre lo que tenía antes y lo que tengo ahora, el resultado varía bastante. Básicamente me he centrado en tener más sustain, o sea, una parte más grave de ese bombo, no perder el ataque, así que he decidido recuperarlo un poquito y generar un equilibrio entre ese ataque y ese sustain con el decay. De momento me está funcionando bien, no hace lo que haría un compresor. Básicamente sí, o sea, teóricamente sí, porque está manejando la envolvente, el desarrollo en el tiempo de ese sonido, pero no me está dando coloración. De hecho, creo que es un plugin bastante transparente. Para ello, vamos a chequear en una instancia de Plugin Doctor este plugin y en su análisis lineal vamos a ver aquí la ventana del plugin. Ahora de momento está con todo, supongo que a cero. Sí, tengo todo a cero. Y vamos a empezar a cambiar los diferentes parámetros. Y respecto al análisis lineal, se mantiene muy transparente. Si tengo una línea plana, sigo teniendo la respuesta plana. En cuanto a armónicos, no hay coloración. De hecho, esto lo podemos ver mejor en el Hammerstein. Si seteo esto a cero otra vez. Aquí, básicamente, el Hammerstein funciona ya que se supone que las compresiones no son un proceso lineal. Necesito una lectura que no sea lineal. En el análisis lineal, este de aquí, no puedo ver eso, tampoco en el análisis armónico, pero sí en el Hammerstein. Aquí tendría la respuesta del sonido original, de la fundamental, y de diferentes armónicos. Voy a quedarme con 4 armónicos. Y simplemente voy a subir los diferentes parámetros. Y tengo una respuesta en cuanto a los armónicos. Y aquí lo interesante es si esta forma se mantiene a pesar de que yo actúe más o menos en los controles. Esa forma se sigue manteniendo.
y sobre todo esa forma con respecto al resto de armónicos. Obviamente cambiará un poquito, pero no está cambiando demasiado. ¿Veis? Si acerco el primer armónico, sigo teniendo esa curva. Y si cambio los controles, aunque este armónico se acerque al anterior, sigue manteniendo una homogeneidad en cuanto a la respuesta de ese contenido armónico. Por lo tanto, esto me está diciendo que no va a colorear demasiado la señal. De hecho, no la va a colorear apenas. Por lo tanto, este es un plugin que emula un compresor, pero sin efectos de coloración dentro de la señal. O sea, es muy transparente. Podemos también chequear en su análisis dinámico en cuanto al ataque, sustain y release, que básicamente es lo que está haciendo este plugin, manejar el ataque, el decay, el sustain y el release. Vamos a ver qué tal se comporta. Si le subo el ataque, veis que ahí ya se empieza a despegar en la gráfica se empieza a despegar el ataque del resto del sonido. Si le toco el cuerpo, el sustain, aumentará. Y veis, el enlace entre el ataque y el sustain es el decay. Luego tendríamos el release y terminamos de conformar la envolvente. Si, por ejemplo, me quedase solo con el release, ¿veis? Tendría esa forma. Si a esto le quiero añadir ataque, pues añadiría el ataque, pero el decay y el sustain estarían bastante controlados. Aparte de esto, la separación entre partes dentro de la envolvente la controlaría con este control de aquí. Y para que lo entendáis, básicamente es la curva. Una curva más cerrada o una curva más abierta a la hora de empalmar esas diferentes partes de la envolvente. Algo más enfocado, con curvas más cerradas, también nos puede provocar a lo mejor alguna especie de glitch o alguna especie de sonido adicional que no nos interesa, ¿no? Algún clic o algo por el estilo. Pero es interesante ver en esta gráfica cómo se comporta el plugin y cómo de alguna manera podemos moldear la envolvente de cualquier sonido. Vale, y por ejemplo le restaría mucho ataque. ¿Veis? Si cambian las curvas en el momento en el que toco el control de separación, la curva de enlace entre las diferentes partes de la envolvente va cambiando muchísimo. Esto es bastante bueno en el sentido de que yo puedo moldear los sonidos que tengo. O sea, no lo va a hacer como un compresor ni tampoco lo va a hacer como un transient designer, pero sí me lo va a hacer de alguna manera respecto al sonido que yo tengo. O sea, al no añadir armónicos no añade color y al no añadir color conservo la tonalidad original de ese sonido. Vamos a ver qué tal funciona con los snares. Aquí ya tengo un setting hecho en el cual le he quitado un poquito de cola al snare, un poquito del sonido de la habitación, le he añadido un poco de cuerpo, un pelín de decay y un pelín de ataque. Por lo más general, estoy trabajando con él buscando el cuerpo, luego el ataque y luego un enlace entre el ataque y el cuerpo con el decay. ¿Veis? Se nota bastante que en cuanto retiro el plugin pierdo presencia y pierdo fuerza. Voy a añadirlo junto al setting que tengo hecho con el bombo. Y voy a desconectarlos y conectarlos a la vez. Se puede apreciar bastante bien cómo cuando desactivo los plugins todo se vuelve un poquito apagado y todo en el mismo plano. En cuanto conecto los plugins, obtiene una posición diferente, un ataque diferente, un impacto diferente en cada uno de los elementos. Si tuviera que ponerle una pega a este plugin es que no me deja enfocar las diferentes partes de ese envolvente en diferentes frecuencias. Por lo tanto, a lo mejor debería de poner una ecualización si solo me quiero, por ejemplo, en el ataque enfocar en la zona media o en la zona grave. Pero eso sería a lo mejor el único pero que le podría dar a este plugin. Si vemos que puede hacer con los bajos,
Ahí exactamente igual, en cuanto conecto y desconecto el plugin, veo como pierde cuerpo y pierde posición. Conecto y desconecto estos 3 canales, como he hecho antes. Y obtengo la misma sensación, en el sentido de que pierdo la posición, pierdo el impacto, pierdo todo. Cuando lo desconecto, todo se forma como en una maraña un poco más tenue. Y en cuanto los conecto, obtengo más definición. No es como una compresión, porque obviamente no tengo ese contenido armónico, pero sí defino mejor los planos. Como último ejemplo de este vídeo, tengo otro articulate aquí, en este sonido. A lo mejor este sonido ya me está pidiendo un poquito más de definición en el ataque para que se defina mejor cada uno de los impactos. Aquí pues le he dado más ataque, un poquito de decay, sustain, más o menos sustain y decay están al mismo nivel, y para compensar un poquito de ese release. Exactamente igual que antes, en cuanto lo desconecto, pierde vida. Vale, ¿va a sustituir este plugin a los diferentes compresores y transient designers? Probablemente no. Probablemente no, porque los compresores nos van a dar un contenido armónico que este plugin no tiene. Este es muy neutro, o sea, es muy transparente. Probablemente sí funcione muy bien para los sonidos de frecuencias bajas, en el cual quizás sí o quizás no queremos contaminar ese sonido con armónicos adicionales. Y el transient designer depende. Si yo quiero... Hay muchos transient designers que te dejan manejar el hecho de controlar el ataque y el sustain del sonido en cuanto a frecuencias. Si ese fuera el caso, obviamente no lo va a sustituir. Y si no es el caso, aquí dependería del tono adicional que va a implementar ese transient designer. Quizás buscamos un tono adicional o quizás buscamos que sea totalmente transparente. Si es esta segunda opción, este articulate nos puede funcionar muy bien para lo que deseamos hacer.